Y la Cámara de Diputados se dará cuenta esta mañana de la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich, y también se debe sortear a los 5 parlamentarios que integrarán la denominada comisión ad hoc. Todos los detalles nos informa hasta ahora Kevin Felgueras desde el Congreso. ¿Cómo estás, Kevin? Buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Claro, 10 de la mañana con 20 minutos y la sala de la Cámara de Diputados ya inició esta sesión en la que ya se dio cuenta de esta acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Recordemos un poco, mientras ustedes ven las imágenes en vivo de la sala de la Cámara de Diputados en la Cámara de Nelson Palma, cuáles son los argumentos de esta acusación constitucional. Son 2 capítulos. El primero acusa al exministro de Salud de haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado esta sin ejecución al haber colocado en riesgo, eso dice la acusación, la vida y la salud de la población. El segundo capítulo dice relación con la misma causal, haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado esta sin ejecución a raíz del ocultamiento de datos y faltas a la probidad. Esos son los 2 capítulos que contempla esta acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Recordemos un poco de detalles, Nicolás, porque esta acusación fue presentada a la Cámara de Diputados el día domingo, 13 de septiembre, una jornada bien especial porque ahí se cumplía justamente el plazo de 3 meses que otorga la Constitución para poder acusar a un exministro de Estado. Recordemos, la Constitución establece que se puede acusar a ministros en ejercicio o bien a ministros que hayan salido de su cargo y hayan dejado ese cargo en un plazo máximo de 3 meses. En los próximos segundos, Nicolás, se va a realizar este sorteo de las 5 parlamentarias o parlamentarios que van a componer esta comisión ad hoc. ¿Qué hace esta comisión en la acusación constitucional? La revisa también los argumentos de la defensa y luego emite un informe a la sala de la Cámara de Diputados, el cual no es vinculante. Particularmente, Nicolás, con respecto a esta acusación constitucional, desde la UDI se había enviado una carta, una misiva a la mesa de la Cámara de Diputados para declararla inadmisible, entendiendo que constitucionalmente y según la ley orgánica del Congreso Nacional, la acusación constitucional se da por presentada en el momento que se da cuenta en la sala, es decir, en la jornada de hoy, recién. Sin embargo, y según ha aclarado el secretario de la Corporación, Miguel Landeros, lo que prima son los plazos que establece la Constitución y al ya interponerse la acusación constitucional el día 13 de septiembre, queda, por cierto, presentada y de esa manera se puede realizar esta acusación constitucional. Estamos a la espera, Nicolás, que en los próximos minutos ya se realice este sorteo. De hecho, la tómbola donde se coloca cada uno de los números de los diputados ya llegó y de hecho la están colocando a esta hora. Ustedes lo ven en la Cámara de Nelson Palma. En esta tómbola se incorporan todos los números que tiene cada parlamentario asignado en su labor parlamentaria, dejando fuera a quienes firmaron la acusación constitucional y también a los integrantes de la mesa de la Cámara de Diputados, como es Diego Paulsen, el presidente, el primer vicepresidente Francisco Undurraga y el segundo vicepresidente Rodrigo González. El diputado Sergio Bobadilla, de hecho, acaba de pedir la palabra, al parecer, para hacer este punto de reglamento en torno a la petición de la UDI de no llevar a cabo esta acusación constitucional por la presentación, la fecha. No sé si podemos pasar a escuchar brevemente lo que está diciendo el diputado Sergio Bobadilla, que va a tomar la palabra en los próximos segundos para escuchar su argumentación aquí en la sala de la Cámara de Diputados a solo segundos que se realice este sorteo de los 5 integrantes de la comisión ad hoc que tendrá que revisar la acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich, que, recordemos, ya dejó su cargo hace más de 3 meses y esta acusación fue presentada justamente en la fecha en la que se cumplía este plazo. Hay un problema justamente en el sistema donde el diputado Bobadilla no puede hacer uso de la palabra en este momento. Ahora sí, escuchemos lo que está diciendo el diputado Sergio Bobadilla. Firmada por el diputado Roma y la diputada Hoffman en relación a que esta acusación
quisiera solicitar, presidente, si lo quiere, un pronunciamiento respecto de esta presentación a la mesa que usted preside. Muchas gracias, diputado Bobadilla. Ya, el diputado Sergio Bobadilla de la UDI justamente hacía este punto, Nicolás, del que comentábamos al principio, con respecto a el plazo en el que se presentó esta acusación constitucional. La postura de la mesa es clara en torno a que la Constitución establece un plazo máximo de 3 meses para presentar la acusación, y esta fue presentada dentro del plazo. Eso sí, Nicolás, es bien importante decirlo, la defensa de Jaime Mañalich en la llamada cuestión previa, que es donde argumenta por qué esta acusación se debe catalogar como no presentada, puede argumentar este tipo de cosas. Por ejemplo, que estaban fuera de plazo. Ese es uno de los argumentos que puede tomar la defensa de Jaime Mañalich al momento de deducir la cuestión previa, que es parte de este proceso de acusación constitucional. Nicolás, ustedes lo ven, el secretario de la Cámara de Diputados está eliminando los números de aquellos parlamentarios que firmaron la acusación constitucional y también quienes son parte de la mesa de la Cámara de Diputados. Se está procediendo entonces a esta ceremonia en la que se sortean a estos 5 parlamentarios. ¿Cuáles son los plazos, Nicolás, los plazos constitucionales de este cronograma que va a tener la acusación constitucional? Hoy se da cuenta acá en la sala de la Cámara y se sortean a estos 5 parlamentarios. De aquí en adelante, la corporación, la Cámara de Diputados, tiene un plazo máximo de 6 días hábiles para notificar al acusado. Una vez que se le notifica a Jaime Mañalich, él va a tener un plazo máximo de 10 días hábiles, sin contar los días domingo y contando los días sábado, para poder presentar su defensa ante la comisión ad hoc, esta comisión que van a componer 5 parlamentarios. Entre medio de eso, la comisión puede sesionar las veces que quiera en el territorio nacional para analizar los argumentos de los acusadores, escuchar a expertos, si es que esta acusación constitucional tiene o no fundamentos. Una vez entregada la defensa por parte de Jaime Mañalich en la comisión, que puede ser de manera oral, de manera escrita, de manera presencial o telemática, por cierto, puede pasar un plazo máximo de 6 días para que la comisión emita su informe. Cuando se emita el informe, al día siguiente la Cámara de Diputados deberá sesionar para poder votar esta acusación constitucional. En esa votación, como ya lo hemos visto en otras acusaciones constitucionales, la defensa puede deducir la cuestión previa. De rechazarse la cuestión previa, se ve la admisibilidad de la acusación constitucional. Si es que pasa la admisibilidad, la acusación pasa al Senado y ahí se produce otro proceso. Ese es todo el camino que debe recorrer esta acusación constitucional contra Jaime Mañalich. Mientras seguimos viendo, Nicolás, este sorteo, estamos a la espera que se inicie este sorteo de los 5 parlamentarios que van a componer esta comisión que va a revisar la acusación contra Jaime Mañalich. Claro, Kevin, y con un punto que estaba ahí y que tú lo confirmas ya, que era la gran duda. Efectivamente, se acogería el reclamo de la bancada de la UDI con respecto a los plazos, entendiendo la bancada de la UDI que el plazo efectivamente se cumplía cuando se daba a conocer en sala el nivel acusatorio, no cuando ingresaba a la Cámara. Ya tú contabas que el secretario de la Cámara Baja especificaba que en realidad el plazo se fija cuando ingresa a la Cámara, cuando se presenta en ese caso. Eso sí, la defensa de Jaime Mañalich, tú bien lo dices, la cuestión previa podría esgrimir eso. Lo que pasa es que uno entiende que si ya se dio el vamos, digamos, con los plazos y ya de alguna manera se soluciona esa divergencia, podría ser algo que no se utilice. Pero bueno, es parte de lo que está ahí. Sí, justamente, Nicolás, y es algo bien interesante. Yo lo conversaba y lo conversábamos con Poirot de Escobedo también fuera de cámara. Nos decía el secretario de la Cámara de Diputados, existe todo este procedimiento que yo les acabo de contar sobre las acusaciones constitucionales. En este proceso, la Constitución no establece que los parlamentarios puedan declarar inadmisible una acusación constitucional. Las acusaciones siempre se dan por presentadas al momento que se ingresan. Luego se da cuenta, luego parte todo este proceso. Solo es la defensa del acusado o acusada la que puede deducir la cuestión previa y ahí argumentar que estuvo fuera de plazo o tener otros argumentos, incluso políticos, dentro de este proceso. Recordemos que estos 5 nombres que vayan a salir hoy
probablemente muchos de las personas no estén presentes acá, o quizás estén todos, porque recordemos aquí la sesión en la Cámara de Diputados es mitad presencial, mitad telemática. De hecho, les cuento que a esta hora aquí en Valparaíso hay 29 diputados presentes en la sala y 58 que están de manera telemática. Casi o un poquito más de la mitad de la sala completa de la Cámara de Diputados. Así que veremos cuáles son los primeros nombres que van a componer esta comisión, que va a revisar la acusación constitucional y que luego emite este informe, que sea positivo o negativo en torno a la acusación constitucional, no es vinculante a lo que pueda determinar la sala de la Cámara. Qué importante ese punto, que no tiene mucho que ver con la acusación constitucional, pero siempre cuando veíamos estas imágenes de la sala de la Cámara Baja con muy pocos diputados o diputadas, había un tema de crítica a nivel de nosotros mismos, pero bueno, estos son otros tiempos. Para que quienes nos están viendo a esta hora, hay pocos parlamentarios en la sala porque muchos, más de 50 tú nos decías, están de manera telemática, como ha sido el trabajo durante todo el año, no solamente la Cámara de Diputados, sino en un buen tiempo lo que fue el Senado. Así que para también a quienes nos ven a esta hora, muchos puestos vacíos, pero están todos de alguna manera conectados con lo que es esta sesión y por sobre todo lo que va a ser el sorteo ahora de la comisión revisora o ad hoc que va a ver esta acusación constitucional. Ya tenemos el primer nombre, Nicolás. Vamos. Ustedes lo van a ver en pantalla. El diputado de Renovación Nacional, Leopoldo Pérez, es el primer sorteado. Recordemos que esto es completamente al azar. Vamos a escuchar el segundo nombre en voz del secretario de la Cámara de Diputados para poder contárselos. Iván Flores, el ex presidente de la Cámara de Diputados, demócrata cristiano, es el segundo nombre sorteado por ahora. Está en igualdad de fuerzas políticas, podríamos decir, esta comisión ad hoc. Leopoldo Pérez, de Renovación Nacional, e Iván Flores son los dos primeros sorteados para esta acusación constitucional. Daniela Chicardini es la tercera sorteada, socialista, la diputada que de hecho hace bastante rato está sesionando de manera telemática acá en la Cámara de Diputados. Escucharemos el cuarto nombre. Ramón Barros es el cuarto sorteado de la Unión Demócrata Independiente. Insistimos, vamos en términos parejos por las fuerzas políticas. Vamos a escuchar el quinto nombre. El número 75 Pablo Lorenzini, que de hecho vamos a intentar tener su reacción porque se va de la sala. De hecho, lo había estado conversando, parece, con varios parlamentarios porque pedía que no fuera y ahí está, alegando, quizás haciendo un gesto de no querer. Aquí no es si quiere o no quiere, si sale sorteado, sale sorteado. Le tocó y le tocó. Le tocó nomás, así que sí. Ahí está Pablo Pablo Lorenzini, que ahora me corrige esto, independiente, ¿no? Sí, claro, sí. Es independiente. Recordemos que dejó la democracia cristiana, pero podemos decir que al ser un exdemócrata cristiano tiene esa tendencia. Sin embargo, recordemos que en las votaciones de las acusaciones constitucionales, Pablo Lorenzini ha sido uno de los votos que siempre está en duda, junto con otros de la democracia cristiana. Así que ahí está. Un tanto molesto, Pablo Lorenzini, se le da el pésame casi. Más que molesto, cabreado, digamos, en buen chileno. Sí, tal cual. Ahí está el diputado Torrealba acá sellándole el pésame por esta situación. Hay otros parlamentarios que se han repetido acusaciones ad hoc, comisiones ad hoc. Por ahora, esos son los nombres, Nicolás. Ya tenemos los 5 nombres entonces de esta comisión revisora. Leopoldo Pérez, de Renovación Nacional. Iván Flores, de la Democracia Cristiana, Daniela Chicardini, del PS, Ramón Barros, de la UDI, y Pablo Lorenzini, ex demócrata cristiano, hoy independiente, que no reaccionó de la mejor manera. Con esto ya empieza este proceso de acusación constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. Perfecto. Kevin Felgueras, desde el Congreso, como siempre, muchísimas gracias, Kevin. Estamos en contacto más adelante. Nos vemos. Chao, chao. Chao, buen día.